Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al cuarto taller libre del Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos. Nos alegra tenerlos aquí. Exploraremos el tema El poder de las emociones, relaciones saludables con tus estudiantes en el aula. Este taller es una oportunidad valiosa para adquirir herramientas que fomenten un ambiente educativo positivo y enriquecedor. Esperamos que disfruten y aprovechen al máximo esta experiencia. El ponente que a continuación presentamos es el doctor Rildo Campana Ñasgo. Para conocerlo un poco, a continuación brindo un poco de su reseña o su trayectoria. Doctor en Educación, magíster en Educación con mención en Gestión Educativa y Docencia, especialista en Desarrollo Humano, Filosofía, Sentido y Trascendencia, Docencia en el Contexto Digital. Certificación internacional en Coaching Sistémico por la AICM de España. Coach ejecutivo y PNL para el desarrollo de la persona por Brace Coaching y Psicoterapia, Perú. Experiencia en gestión educativa y gestión cultural en la universidad. También cuenta con 18 años en distintas universidades. Adelante, profesor Rildo Campana. Muchísimas gracias, Yuriko, por la presentación. Es para mí un honor estar contigo, con el apoyo que nos brindas, es extraordinario. Y también de la misma manera, darles la bienvenida y las buenas noches a los maestros que ya nos están acompañando hasta este momento que estamos iniciando este taller. Los maestros que me acompañan definitivamente están formando una trascendencia, están marcando la distancia de lo que está pasando en el mundo docente a nivel universitario. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros estamos muy ensimismados en todos los procesos pedagógicos, en tantas actividades que tenemos que realizar en una escuela, en otra escuela, y en muchísimos casos los maestros universitarios estamos trabajando en dos universidades con la finalidad de poder tener un mejor sustento en la familia. Este hecho hace que nosotros podríamos estar actuando como autómatas hasta cierto punto, puesto que no nos estamos poniendo a pensar en qué está pasando con nosotros. ¿Qué está sucediendo con mi persona? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué emociones positivas o negativas estoy albergando dentro de mí? Puesto que el artífice de que las cosas en mi vida vayan bien, vayan regular o tal vez de manera desfavorable, únicamente somos nosotros. Pensando en este aspecto que estoy haciendo como un preámbulo, es que en el Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos que tiene la Universidad César Vallejo y en esta estructura que se ha organizado, estamos bajo la dirección de la doctora Lili Salazar Chávez, que desde luego ustedes la conocen, y es el área de donde salen muchísimas acciones pedagógicas, sesiones de aprendizaje, programas curriculares, sílabos, etcétera, etcétera. Es un área que está trabajando muchísimo por el bienestar de la universidad y dentro de todo lo que se había observado y lo que habíamos estado viendo, no se está abordando nada que pueda tratar de nosotros, que pueda hablar del maestro, que podamos darle una mirada al maestro y decirle, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás contento con lo que haces? ¿Estás feliz de trabajar en la universidad? ¿Estás contento de vivir esta experiencia de vida? ¿Estás satisfecho con todo lo que te rodea? ¿Las personas con quienes interactúas? Entonces se abre un abanico de muchísimas preguntas, de muchísimos cuestionamientos para poder responder en realidad dónde nos encontramos. De esta manera, el equipo del FDC, del Centro FDC, nos hemos propuesto este título: El poder de las emociones, relaciones saludables con los estudiantes en el aula.
un tema que se vincula a lo que estamos haciendo frecuentemente en el día a día, que es la labor de un docente. En este contexto, se ha preparado una agenda que vamos a ir abordándola progresivamente y es un conversatorio. Me encantaría que ustedes participen según cómo voy explicando el tema, cómo lo voy abordando. No hay una sola manera de abordar las emociones, es un tema bastante amplio, amplísimo, puesto que nosotros los humanos en realidad tenemos el 65% del cerebro es emocional. Este cerebro emocional que es el 65 se une al otro 15% que tenemos el cerebro animal. Y las emociones forman parte del cerebro animal, de acuerdo a la neurociencia. Solamente el 20% es el cerebro racional. Entonces, si nosotros somos una sopa de emociones, una sopa química, ¿en qué medida nos conocemos? ¿En qué medida identifico mis fortalezas, mis debilidades, para que yo pueda actuar con un manejo adecuado de emociones, puesto que de acuerdo a ello voy a yo estar satisfecho, contento, feliz, triste, decepcionado, o todas las emociones que yo pueda experimentar? En este contexto también la labor docente que nosotros realizamos es trascendental. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con personas, con seres humanos, que al igual que nosotros sienten, piensan, experimentan muchísimas cosas. Y probablemente nosotros entramos al aula, como muchísimas veces se nos decía, si tienes problemas, déjalos en la puerta, porque en el aula es otro ambiente. O al estudiante igualmente, si tienes líos en la casa o líos con las amistades, etcétera, aquí en el aula tú tienes que estar bastante bien. Es una expresión bastante irracional. ¿Por qué razón? Porque no puedo separar mi cuerpo, mis emociones, mis actividades, mi pensamiento de lo que yo soy. Somos una unidad en la cual está todo mezclado. Que podamos ir separando, que podamos ir manejando los aspectos de acuerdo al contexto donde me encuentre, es posible. Sin embargo, no lo puedo desligar. Y como no se puede desligar, aquí viene esta invitación que se las lanzo a ustedes para ponernos a pensar en nosotros, en los maestros, en mí como persona, como hombre, en usted como maestra, como mujer y mis otros colegas varones que están aquí, hombres y mujeres. La pregunta es, ¿se ha hecho esta actividad? ¿Lo estamos haciendo? ¿O probablemente estamos trabajando de manera programada como autómatas y nos hemos olvidado de un aspecto fundamental, nuestra humanidad? ¿Cómo estamos en el aspecto de mi humanidad, del trato que yo me doy a mí mismo, de una mirada apreciativa que debo de tener conmigo mismo, que este aspecto de la mirada apreciativa lo estoy poniendo al final como una reflexión para cada uno de nosotros? Entonces se nos pide muchísimo en los centros educativos donde estamos, universidades, colegios, escuelas, se le exige demasiado al maestro. Y honestamente, no estamos recibiendo un feedback de todas las instituciones en general en esto del trato a la persona, al humano, al que siente, al que produce, al que experimenta odio, rabia, cólera, amor, alegría, felicidad. Entonces, en este contexto, nosotros los maestros universitarios, los docentes universitarios, tenemos una visión muy grande y podemos ponernos a pensar en esto por las implicancias que tiene nuestro trabajo cuando estamos con estudiantes
Y surge la siguiente pregunta. Un profesor trabaja para la eternidad. Discúlpeme, no es pregunta, es el pensamiento. Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Henry Brooks Adams. Una frase hermosa que la encontré en las investigaciones que realizo y me llama muchísimo más a pensar sobre lo que nosotros hacemos. Ahí tienen la frase, maestros. Los invito a pensar, a ir reflexionando en este taller que se ha programado para hoy y a qué llegamos, a dónde vamos y qué es lo que podemos hacer. Voy a invitarlos a ustedes a utilizar un Padlet que me está apoyando Yuriko y acá sí tengo las preguntas para ir reflexionando y me gustaría que participen con historias resumidas de lo que estoy solicitando. Recordamos y conversamos. Desde tu experiencia docente, ¿podrías recordar un evento ocurrido en clase con un estudiante que te haya generado emociones desagradables y lo compartes con nosotros? En algún momento que nos hayamos sentido ofuscados por alguna situación de los muchachos, XX circunstancias. De ello, por favor, registrar en resumen. Y la segunda pregunta dice, ¿te resulta fácil percibir las emociones de los estudiantes en el aula? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos ojitos de los maestros y maestras? Observamos y podemos percibir que alguno de mis estudiantes está contento, está tranquilo, está pausado, o está triste, melancólico, o que se le nota que está con algún sufrimiento que lleva dentro. ¿Cómo están esos ojos que indagan o que estarían funcionando como un radar para poder investigar o darnos cuenta de esto que estoy indicando? Ya tenemos el enlace en el chat, por favor, confírmenme si están accediendo y desde luego que nosotros como maestros sabemos utilizar el Padlet y que todo esté yendo bien, ustedes van a ir resolviendo eso mientras nosotros continuamos con la explicación. Sí, muchas gracias, doctora Fanny. Ah, qué lindo que está acá la doctora Fanny con nosotros. Fannycita, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Luego de que van trabajando ustedes allí, iniciamos con la reflexión y las explicaciones. En realidad, este es un taller que voy a ir hablando aspectos para que podamos reflexionar. Ya se han dado cuenta hacia dónde estoy yendo. Las emociones son importantes en la enseñanza. Definitivamente son trascendentales. Por lo mismo que he estado explicando, es es muy, muy importante que el maestro aprenda a gestionar emociones. Que más lo conocemos como un manejo de emociones, la gestión de emociones va en poder manejar estrategias que yo pueda utilizar según las circunstancias que se me van presentando en el aula. Este aspecto debe de conocer el maestro y darse cuenta que nosotros no solamente compartimos conocimientos, no solamente compartimos habilidades, actividades para que los estudiantes puedan desempeñarse en una especialidad que viene a ser la carrera profesional. No, no solo va por allí. Porque los maestros, como vengo indicando, gestionan emociones. En primer lugar, la de ellos, para poder generar un ambiente armonioso en el aula. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a gestionar las emociones de nuestros estudiantes. De ahí que se plantea la pregunta que ya ustedes deben estar empezando a responder
que cómo gestionamos las situaciones difíciles que se me van presentando en el aula, que no siempre es formidable saber que no siempre es así, pero por ahí tenemos un momento que no lo habíamos esperado. Cuando el maestro gestiona sus emociones y la de sus estudiantes, aparece un ambiente de aprendizaje agradable, armonioso, pacífico, alegre, dinámico y lo que a nosotros nos importa, productivo. Productivo en todas las cosas que nosotros planificamos para poder realizar con los estudiantes. Todo ello nos va a llevar a relaciones saludables con los estudiantes. Y las relaciones saludables van a permitir que los chicos vengan a las aulas de nosotros con alegría, con entusiasmo, con voluntad, con ganas. No tal vez porque sea un requisito para salvar una asignatura, sino que están con nosotros porque les encanta nuestra clase, sienten que aprenden y que son tratados extraordinariamente. Porque esto que estoy indicando va a generar un bienestar emocional en la comunidad universitaria. Ya no solo es el aula, sino en la comunidad universitaria, donde maestros y estudiantes estamos teniendo relaciones saludables, formidables y en lo que nos compete vamos a lograr excelentes resultados académicos. Las emociones son guardianas del aprendizaje. En este contexto, ¿qué significa esto? Que el aprendizaje es un binomio. Cuando una persona aprende, no puede únicamente irse hacia el aspecto cognitivo, de adquirir conocimiento de acuerdo a lo que el maestro le guíe. No, también está la emoción. Entonces, si nosotros queremos que ese aprendizaje sea positivo, tenemos que saber que las personas aprendemos con emociones y que aprendemos de manera sincrónica entre cognición y emoción de todo aquello que podemos recibir o que podemos dar a los estudiantes para que ellos aprendan y nosotros enseñemos. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el maestro logra gestionar fabulosamente las emociones, vamos a tener muchachos que van a ser marcados por nosotros. En el sentido que les dejemos buenos recuerdos que se van a pegar allí, que van a permanecer, o tal vez les dejemos cicatrices. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejar en los estudiantes? Es muy importante ponernos a pensar. Porque en este contexto, los estudiantes van a recordar a los maestros quienes los marcaron positivamente para que tengamos gratos recuerdos. Porque de lo contrario, podríamos tener otro tipo de resultados. Todas las emociones ayudan a aprender. Y aquí me gustaría que todos ustedes pongan atención. Si yo quiero que mi estudiante aprenda, tenemos que generar experiencias de aprendizaje que les despierten la curiosidad. La curiosidad es un tema como una gasolina que lo motiva al estudiante para hacer diferentes cosas y disfrutar, sentir placer de lo que hace. La curiosidad no debería de ser aniquilada bajo ninguna circunstancia. Tenemos una frase bien eh, popular en el Perú en relación a la curiosidad y nosotros decimos, la curiosidad mató al gato. Esta situación debería de ser erradicada, porque la curiosidad nos lleva a la investigación, nos lleva al descubrimiento, a conocer nuevos horizontes, a conocer nuevos contextos, por supuesto, descubrir conocimiento. Las otras emociones que nos ayudan son la confianza. Entonces, si yo voy a generar la curiosidad, entonces también debo de transmitirle al estudiante la confianza necesaria para que él pueda hacer acciones sin temor a equivocarse. Y si se equivocó, no hay ningún problema. El problema está cómo reaccionamos nosotros frente al error que pueda cometer el estudiante. El error lo va a llevar sencillamente a tener experiencia, a fortalecer lo que él hace y
en la otra oportunidad evitará cometer el mismo error. Sin embargo, esa confianza no debe de ser mutilada, debe de ser fortalecida. Y esta confianza también se manifiesta cuando el estudiante está trabajando en equipo. Esta es una habilidad blanda que en César Vallejo está muy bien trabajada, ya llevamos años con esta dinámica de trabajar en equipo y aún así si nosotros somos conscientes como profesores y estamos experimentando o estamos viendo y asesorando cómo van trabajando nuestros muchachos en el aula, hay muchas dificultades en los equipos porque los muchachos van a decir, fulano de tal no trabaja bien, la otra señorita viene tarde, o cuando le pedimos que nos apoye en los trabajos en equipo, no responde en la misma dimensión. Profesor Gambana, cámbieme de equipo, yo no quiero estar con esas personas, quiero irme para allá que mis amigos que me están llamando. Y la solución podría terminar en que yo accedo a cambiarle de equipo, pero esa no es la estrategia. ¿Por qué razón? Porque los muchachos deben entender que el mundo está formado por personas con defectos, con virtudes, con cualidades, con debilidades, con limitaciones, con maneras de ser tan distintas unas de otras. Entonces, ahí viene la oportunidad de crecimiento de los estudiantes cuando yo no le permito que salga y le digo, aprende a relacionarte con esa diversidad que existe entre las personas. Porque cuando usted vaya a trabajar a alguna oficina, nadie le va a decir, bueno, averigua con cuál de los del equipo tú te entiendes bien o con quienes te llevas fantásticamente bien y con ellos vas a hacer equipo. Y con los otros que están por acá, como que no te llevas, ignóralos, no existen para ti. Eso no va a suceder nunca. Entonces, el trabajo en equipo tiene que fortalecerse y antes de acceder a pedidos de nuestros estudiantes, evaluar muy bien lo que está ocurriendo, lo que está pasando, para que podamos nosotros guiar y orientar de la manera más asertiva posible. Todas estas acciones van a funcionar fabulosamente cuando también está presente la calma y la tranquilidad en el ambiente que nosotros estamos gestionando. Recuerden gestar un ambiente con armonía, con alegría. Entonces el maestro aquí lo que tiene que evitar es ser muy pasivo, demasiado tranquilo. Tenemos muchísimos recursos para usar en el aula. Las dinámicas, el cambio de lugares, poner música, hacer movimientos de cuerpo, que yo honestamente sí realizo eso cuando los chicos los veo cansados o están en algún momento que vienen a completar el sueño al aula. Y curiosamente a mí me pasa de que los muchachos que vienen con sueños son el turno de la mañana. El turno de la tarde los tengo bien despiertos y me participan fantásticamente bien. Igualmente en la noche. No sé si algún docente puede comentar en el chat si sucede lo mismo con ustedes. O sea, si el chico que está despierto es tarde-noche, o los chicos, los estudiantes, y los muchachitos de la mañana como que vienen un poquito cansaditos. En este contexto también hay las emociones negativas que van a frenar el aprendizaje, el miedo. No podemos trabajar satisfactoriamente si probablemente el maestro tiene una imagen que genera pánico, que genera miedo, ¿no? ¿Por qué no participas en clase? Es que el profesor me da un poquito de miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Es que si yo no respondo bien, como que no le gusta. Son ejemplos que pongo. Estoy dramatizando para podernos ubicar en el contexto. Entonces, evitemos el miedo a toda costa. Si hay algún muchacho que está con temor, una señorita que está con temor, generarle el ambiente necesario para que pueda soltarse y pueda insertarse en esa dinámica que estamos explicando. Evitemos la ansiedad. Y la ansiedad aquí tiene una situación que hay que ubicarla. Cuando una persona tiene ansiedad, la ansiedad es cuando el estudiante está teniendo programadas situaciones que no las atiende en el momento que las debe atender. Es una proyección hacia el futuro.
Entonces la ansiedad se genera con un futuro que todavía no ha llegado, con unas acciones que están por hacer, pero que todavía no las ha hecho. No sabe cómo hacerlas. Eso le genera ansiedad. Entonces, los muchachos como nosotros vamos a padecer de lo mismo. Si nosotros somos ansiosos es por lo que acabo de decir. Y cuando yo estoy triste y cuando yo estoy malhumorado, probablemente estoy rabioso internamente. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la emoción que me está acompañando? Viene a ser el recuerdo. Es decir, que no estoy teniendo gratos recuerdos de diferentes momentos de mi vida o alguno por allí que tiene mayor fuerza, mayor presencia en mi mente. Estoy viviendo del pasado. Cuando yo vivo del pasado, ahí va a apelar otra emoción que no es muy buena para nosotros. Por supuesto que hay momentos que tenemos todo el derecho de experimentar lo que voy a decir, pero si eso es muy constante, ya está afectando mi estado psicológico, mi mente, mi alma, mi cuerpo, porque estamos entrando al tema psicosomático. Estoy hablando del sufrimiento. Entonces evitemos engancharnos al pasado y de repente decir, no, es que yo tenía una pareja que hizo tal situación y desde allí dejé de creer en el amor. O tal vez fulano de tal era mi amigo, había dado todo por él y me pagó mal. Y cada que lo veo en los pasillos de la universidad, me cambia el día. Entonces aquí hay algo importante que tenemos que entender. Si eso te estaría ocurriendo, quien está experimentando lo agradable o lo desagradable no son los otros, eres tú. Consecuentemente, si eres tú el que experimenta eso, quien está haciéndose daño sigue siendo tú, no la otra persona. Probablemente el amigo o la pareja X las veo sonrientes y yo estoy descargando rabia y furia en lo que cuando los veo. Pero esas personas no están experimentando nada porque no forman parte de mi cuerpo. Quien está experimentando eso soy yo. Y si no controlo eso que me está haciendo daño, entonces me lleva a peores terrenos, me estreso, me afecta todas las circunstancias y no es favorable. Por tanto, es importante, es muy bueno aprender a digerir las emociones. Se fue mi presentación y no sé por qué regresó. La otra emoción o las otras emociones que perjudican el aprendizaje es el aburrimiento. Entonces, estimados maestros, les recomiendo no ser muy formales, no ser muy serios en el aula, evitar ser protocolares, como que estoy en una camisa de fuerza y no puedo salir de ese contexto que yo mismo me he creado. Eso no te ayuda, ni a ti ni a los demás, porque cuando yo estoy en ese tema de ser demasiado formal y tengo que ser de esta u otra manera, se aburre la gente a tu lado, porque con mayor razón los jóvenes del siglo XXI no están con esos asuntos. Es otra generación totalmente distinta a nosotros y no es saludable imponer mi forma de ser hacia otras personas. Mientras haya el respeto, la armonía, va a estar maravillosamente bien. Entonces, evitemos el aburrimiento. Por eso recomiendo llevar historias, anécdotas, hacer dibujos en la pizarra, pedir a los chicos que dibujen, poner la música como te decía, la música de tu agrado, la música de los chicos, decirle muchachos, a ver un momentito de música, nos relajaremos, qué ritmo les agrada a ustedes, a ver mayoritariamente qué música podemos poner un rato en la clase. ¿Qué te cuesta ponerles 2 minutos de música? Y que ellos se muevan y que se levanten y que muevan sus brazos. Eso hace que se despierte su estado emocional, su estado de atención y las cosas sean diferentes y favorables para todos. Entonces eso es extraordinario. La otra emoción que es muy perjudicial viene a ser la envidia. ¿Cuándo aparece la envidia? Cuando yo entro en competencia, cuando yo digo, aquella persona está haciendo tal cosa y me parece muy buena y me da cólera que lo esté haciendo así, me siento que me está ganando. Entonces, cuando tú te empiezas a comparar con el otro, estás generando envidia, no estás satisfecho con lo que está haciendo. Y eso de la competencia
también debería de ser erradicada en nuestras aulas. Tenemos un cliché que no es muy saludable. Consideramos que la persona que saca 20, que saca 19, es una extraordinaria persona o muy inteligente tal vez, y el que está sacando menos nota no lo es. Eso ya se ha descubierto por las investigaciones científicas que no es así. Hay muchísima gente que ha tenido un rendimiento académico extraordinario y en su desempeño laboral o su desarrollo de emociones, sus relaciones interpersonales o intrapersonales no son buenos. Entonces no es el intelecto quien a una persona le va a mandar conducirse adecuadamente por la vida. Puesto que si yo soy excelente en matemáticas, soy excelente redactando, soy excelente en cálculo, en gestión XX, puedo ser muy bueno en eso, pero ¿cómo estoy yo? Son cosas que les venía preguntando. Yo pienso que primero tengo que verme, porque si yo soy extraordinario y las medallas por aquí o los reconocimientos, si no llevo bien mi vida, mis emociones, mis pensamientos, pienso que no nos van a servir de nada, porque tarde o temprano el cuerpo colapsa. Y si el cuerpo colapsa, entonces ni la medalla ni el reconocimiento te van a dar o devolver la salud que debiste haberla cuidado con anterioridad. Y finalmente, ahí está, ya lo mencioné, el aprendizaje competitivo. Gracias, maestra Lucía. Me dice, me pasa lo mismo. Generalmente los estudiantes del turno tarde son más dinámicos, proactivos. Efectivamente, el maestro Wilfredo dice, depende del ciclo. Si trabajan, llegan algunos cansados o vienen cargados. En el caso de la noche, maestro Wilfredo, la gran mayoría trabaja. Y honestamente, aún así, las clases que tengo en la noche son dinámicas. Es gente que despierta, es gente que colabora, los veo con mayor entusiasmo, con más ganas, pero son experiencias particulares. Desde luego que no vamos a poner en una norma fija a todos, porque hay distintas realidades y eso hay que ir entendiendo. Entonces, qué hermoso esto de las emociones, ¿no? Los guardianes de las emociones, y ahí estaba la fuente que también se había consultado. Entonces aquí nosotros somos transmisores de conocimiento y también de las emociones. Consecuentemente, el poder de la autoaceptación y el autocuidado emocional del docente es fundamental para que se pueda llevar las cosas favorablemente a nosotros. Autoaceptarnos con mis debilidades, mis fortalezas, mis talentos, mis aspectos por mejorar, etcétera. Conocerme a mí mismo es fundamental para que yo pueda regular todo lo que debo manejar como ser humano, como persona. Ya nos decía Sócrates en su máxima, conócete a ti mismo. El conocernos a nosotros, maestros, ayuda muchísimo a enfrentar dificultades en todo sentido o alcanzar metas extraordinarias que nos podamos poner de acuerdo a mis posibilidades. Y eso sí les recomiendo sin entrar en competencia. No es saludable. No, esto no es una carrera de quién llega primero. No, lo importante es que me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo, con lo que estoy realizando, con resultados pausados, no tienen por qué ser inmediatos, porque eso te genera estrés. La estrategia para esto, autoaceptación y autocuidado emocional, es incorporar rutinas de autocuidado emocional. Entonces, estar atentos a las emociones que yo estoy experimentando en el día a día. Pueden haber días que nos levantamos con una batería súper cargada y estamos maravillosos de vivir, o con muchas ganas de vivir. Nos sentimos extraordinarios, divinos de todo lo que nos pasa y salimos al trabajo y vamos a la clase con una sonrisa espléndida, pero no todos los días son así. Por supuesto que no todos los días tienen que ser positivos, ni tampoco negativos. Aquí hay algo maravilloso. Si yo tengo un día un tanto que no me agrada, nos está diciendo Daniel Goleman que somos capaces de elegir la emoción. O sea, si tengo una cara de pocos amigos, de repente tener un espejo en la oficina y mirarnos un rato y decir, oye, pero ¿qué pasa con esta cara? ¿Es posible mejorarla? ¿Podríamos cambiar de expresión? Lo decidimos nosotros. Entonces ahí hay estrategias que voy
poniendo en letras más pequeñas, que son ideas que les puede ayudar a ustedes a aplicarlas en ustedes mismos y ver los resultados que pueden tener. La influencia del comportamiento emocional del docente en sus estudiantes va a determinar un buen rendimiento, la motivación, un cumplimiento responsable de los trabajos o probablemente un abandono. Porque si nosotros no estaríamos haciendo lo correcto, hay chicos que dicen, me retiré del curso porque el maestro o la maestra XX es así o es asá. Desde luego que los muchachos ahí están teniendo una debilidad emocional. Sin embargo, como no podemos controlar a todos o no podemos saber qué es lo que está pasando en la otra cabecita plenamente, es mejor regular. Un ejemplo de lo que estamos indicando son situaciones cotidianas como una discusión en clase. Ya los maestros que tenemos años, porque yo ya tengo más de 30 años como maestro, contando educación básica regular, institutos em, pedagógicos y también institutos tecnológicos, va por ahí, mis años de docente. En la universidad estoy teniendo ya un poquito más de 18 años que trabajo en distintas universidades. Entonces, ahí lo que les menciono esto es para decirles que no falta al mejor maestro, a la mejor maestra, no le va a faltar por ahí una experiencia que hemos tenido que manejarla con cuidado o de repente, de manera adecuada, por supuesto, llamarle la atención a algún estudiante. Entonces aquí vamos a ver las situaciones cotidianas como una discusión en clase, vamos a tener que saberlas manejar. Para esto hay estrategias para gestionar las propias emociones del docente como la de nuestros estudiantes. Ejemplo, la autoevaluación emocional y esta estrategia o esta metodología del mindfulness, donde vamos a ir nosotros a entrar, a conocernos, a evaluarnos y ver qué podemos hacer. Por otro lado, para que esta situación funcione en el aula, es trascendental que el maestro no solo se dedique a dictar o a transmitir el conocimiento. No puedo yo entrar de arranque a una clase y luego de las 4 horas o 3 horas y media salir sin pausar el asunto de la transmisión del conocimiento. Pues así no funciona la atención. Tenemos nosotros que hacer pausas, tenemos que hacer paréntesis en lo que yo estoy realizando para que los muchachos retomen la situación y no se nos vayan. Entonces ahí va esta autoevaluación emocional y lo que estamos indicando. ¿Las emociones son importantes en el contexto universitario? La respuesta es sí. Estudios de Mayer y Salovey en 1997, Goleman en 1995, nos indican que las emociones afectan la motivación de los estudiantes en el aula, la memoria de corto y mediano plazo y la atención, que ya lo venía explicando. Entonces, es fundamental, si yo quiero tener a estudiantes motivados, es apelar a estrategias para que eso se mantenga. Y qué hermoso que los muchachos puedan recordar la clase, puedan llevarse cosas gratas de lo que nosotros estamos ofreciendo y qué agradable se ve cuando nosotros hacemos un barrido con la vista en el aula, que los chicos están atentos a lo que decimos. Son experiencias que nos gratifican a los maestros porque cuando salimos felices del aula es porque los chicos participaron, hicieron preguntas, están atentos a la extensión que puedo dar del tema y están haciendo preguntas. Dentro de este contexto, nosotros los maestros tenemos que tener la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes. En todos los contextos que se nos presenten, tenemos que estar preparados para orientar y guiarlos en lo que ellos necesitan, porque además están enfrentando altos niveles de presión y expectativas académicas. En Vallejo hay muchachos que tienen expectativas altas. ¿Y cómo respondemos a eso? Entonces, es importante decir, me parece genial que tú desees tener excelentes promedios, sin embargo, en el trabajo que me estás consultando, te está faltando mejorar en tal aspecto, lo que viene a ser la retroalimentación y hacer una retroalimentación donde el estudiante se dé cuenta por sí mismo que efectivamente
Él estaba esperando un 18, 19 y el maestro en esta ocasión le puso un 15. El muchacho se va a ir satisfecho y tranquilo si esa retroalimentación ha sido correcta y adecuada y ha respondido a sus consultas. Las emociones influyen en su capacidad de aprender y rendir adecuadamente. Sí, perfecto. Ya está explicada esa partecita. El docente universitario que gestiona sus propias emociones va a ser una extraordinaria persona para sus estudiantes. No solamente lo van a ver como maestro, podrían verlo probablemente como una persona que les gustaría seguir, como una persona digna de ser imitada. Entonces ahí vienen ese pegamento para generar los recuerdos agradables en el aula, porque el maestro en este contexto va a crear un ambiente positivo y propicio para el aprendizaje, que es lo que nos emociona o lo que nos interesa. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Existen agradables o desagradables? Dice la pregunta. Y efectivamente, sí las hay. Entonces vamos a ir viendo las que he considerado de acuerdo a la fuente. Tenemos nosotros dentro de las agradables toda esa lista: alegría, compasión, gratitud, armonía, serenidad, etcétera, etcétera. La emoción maravillosa que está ahí, el amor, el gozo, la diversión que estaba hablando, cómo generar momentos de diversión en el aula, la paz interior, la felicidad, la empatía, entre los otros que podemos ahí manejar. Estas son emociones agradables. Y existen emociones desagradables: miedo, enojo, ansiedad, enfado, ira, cólera, tristeza, indignación, rechazo, vergüenza, odio, rabia, agresión, violencia. Imagínense. Entonces, esto de aquí no va a comulgar favorablemente dentro de lo que es nuestra misión de enseñar. No podemos generar un aprendizaje correcto, adecuado y trascendental en la vida de un estudiante si vamos a ir con agresiones y con violencia. Esos son bloqueadores del aprendizaje. Si el muchacho está haciendo algo impertinente, tenemos que tener las estrategias y las habilidades adecuadas para poderle hacer dar cuenta al estudiante que lo que está haciendo no está bien. Cuando un estudiante, un hijo, una persona va a actuar de distinta manera conmigo, cuando yo me doy cuenta que mi proceder no es el adecuado, y si yo quiero que ese muchacho no se desmotive en la clase o la señorita, entonces tengo que apelar a las estrategias para que pueda él entender que es importante, por ejemplo, llegar puntual, que se está perdiendo partes importantes de la clase, el inicio, la motivación, el conflicto cognitivo. Entonces, cuando el muchacho entienda que es maravilloso estar desde el principio, no es necesario cerrarle la puerta, no es necesario llamarle la atención, porque va a generar un cambio de conducta en él o en ella, y en automático su comportamiento va a ser diferente. Ahí está lo fundamental del manejo de las emociones. Y existen emociones ambiguas que sí las utilizamos: sorpresa, esperanza, compasión, asombro, inspiración, de acuerdo a cada momento. Esta clasificación es de Rafael Vizquerra, de 2009, que es un experto en emociones y que va explicando en diferentes contextos lo que pasa con estas emociones que forman parte de la existencia humana, de la naturaleza humana. Ya les había indicado que el tema de emociones es amplísimo y complejo y se pueden ir abarcando por diferentes ramas de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Cómo influyen las relaciones emocionales en el aprendizaje? Aquí tenemos un extracto. Aumenta la motivación cuando el docente se preocupa por el bienestar del estudiante. Qué interesante es de que el docente, cuando ve a un muchacho o señorita triste, se acerque un momento y dice: ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? Esas preguntas detonan como que yo estoy interesado en ti, me interesa tu bienestar. Y si me interesa que estés bien, quiero que en mi curso te vaya bien, tengas éxito. Por tanto, cuando estas cosas suceden de manera frecuente,
en muchachos que no tienen el mismo comportamiento de los más preocupados o destacados, vamos a evitar el abandono académico, que es un aspecto que preocupa en la Universidad Vallejo, en ciertas escuelas probablemente, aunque en general hay deserción. Entonces, preocuparnos por nuestros estudiantes es ayudarlos a sentirse importantes y que puedan encender esa llama interna que los va a ir acompañando durante el ciclo académico. Eso igualmente va a fomentar la confianza, sentirnos seguros, va a poder expresar sus dudas, preguntar al docente lo que quiere saber, va a cometer errores y recibir la retroalimentación, y aquí está la clave, sin ser juzgado. Nadie que es juzgado se siente bien. Cuando me están juzgando de algo que yo hago, me incomoda. Por eso es preferible decir, ven, no está bien que hagas esto por tal razón. Eso es un apoyo. Y el juzgamiento viene a decir, no me gusta cómo te comportas, no estás respetando mi clase, quédate tranquilo. Ya ahí hay un tema diferente dentro de lo que dentro de lo que el maestro pueda realizar. Reducimos el estrés académico igualmente por lo que hemos estado viendo ahí con las acciones que les he mencionado. Vamos a mejorar el rendimiento académico, la conexión entre el docente y el curso, eso va a permitir que mejoren en su rendimiento académico, fortalecer el desarrollo personal y social de los estudiantes a través de las habilidades blandas que tenemos que abordar en todo momento. Aquí vamos a mencionar las 5 competencias de la inteligencia emocional de Goleman. Él nos dice que es fundamental. La primera, el autoconocimiento emocional, que ya lo hemos estado conversando. El otro era el autoconocerse, cuando mencioné, pero ahora es el autoconocimiento emocional. Y para que yo pueda hacer esto, el ejercicio que se recomienda es preguntarnos cuáles son las emociones más frecuentes que yo experimento en el aula. ¿Qué emociones me están acompañando cuando yo realizo mis temas, cuando yo de repente ingreso o salgo de la clase? Y además estas emociones van a ir acompañadas con los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estás alimentando? ¿Son pensamientos que te están construyendo? ¿Son pensamientos de tristeza, de preocupación? Esto es fundamental ir controlando para el bienestar del docente. Probablemente tenemos dificultades, mas no porque me preocupo tienen solución. No, ese es un tema que se entiende mal, sino que tenemos que ir programando el plan de trabajo para que eso no sea de esa forma. Está la motivación que está hablada y aquí para obtener motivación se recomienda dinámicas. Identifica qué te motiva a enseñar. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes están yendo todos los ciclos aquí y allá a enseñar? ¿Qué es eso que te gusta y si lo estás disfrutando plenamente cuando estás en el aula? La empatía, no solamente con nuestros estudiantes, sino también es importante ser empáticos con nosotros mismos. El ejercicio practica la escucha activa con estudiantes. La escucha activa es cuando yo le pongo toda mi atención, mis 5 sentidos al estudiante que se está comunicando conmigo o al estudiante que está preguntando. Solo de esa manera es una escucha activa. De lo contrario, simplemente podría ser una escucha sencilla. Y la autorregulación de todo lo que estamos haciendo en el aula, si es que yo me estoy sintiendo mal o siento que la situación no está favorable para mí, hay una estrategia, la respiración profunda, el regular las emociones y hacer una pausa para que eso pueda ser diferente. De esta manera voy a estar desarrollando las habilidades sociales a través de la discusión. Vas a fomentar un ambiente de respeto mutuo en la clase. Entonces, todas estas actividades nos las recomienda Daniel Goleman para poder aplicar como competencias en el aula a través de la inteligencia emocional. La empatía y comunicación efectiva en la enseñanza universitaria. En la universidad, la empatía permite crear un espacio de comprensión,
de armonía y de respeto entre docentes y estudiantes. Es establecer relaciones saludables en el aula en todo sentido, no solo cuando los chicos están bien, sino también cuando están mal. Ya indicaba, podría ser que llegan tarde o de repente no me han cumplido una tarea. Y esa solicitud frecuente de los muchachos cuando indican, profesor, usted programó la tarea para las 11:50 de la noche, pero tuve temas de la internet y me pasó esto, por favor, puede darme la oportunidad. Entonces hay momentos en que no es uno, son cinco, siete que no han presentado la tarea. Entonces eso me va a permitir a mí manejar correctamente para que ese ambiente saludable en el aula no desaparezca. ¿Por qué? Porque estoy comprendiendo los puntos de vista y las necesidades de mis estudiantes y puedo responder a lo que me piden con sensibilidad, entender en ciertos momentos lo que ha ocurrido. Desde luego que si voy a tener a Luchito que me está haciendo frecuentemente los mismos pedidos, ya la situación cambia. Ahí ya pues la empatía ya no va a funcionar de la misma manera. Entonces, porque la empatía en lo que estoy hablando te va a permitir construir una relación de confianza con los estudiantes y de esa forma tú vas a poder aplicar la escucha activa en todo lo que ellos te van a presentar, en todo lo que ellos te van a pedir, lo que te van a solicitar, porque vamos a estar actuando como interlocutores. La comunicación no violenta es fundamental para que la expresión sea clara y honesta a nuestras necesidades. Esta herramienta de la comunicación no violenta es fundamental para resolver los conflictos de forma respetuosa. El fomento de las relaciones saludables en la comunidad universitaria. Creamos el ambiente positivo entre todos nosotros, docentes y estudiantes. Creación de un clima emocional positivo en todo momento a través de un comportamiento correcto y de las actitudes favorables de los docentes. Vamos a tener que manejar el estrés y los conflictos de manera inteligente para mantener la armonía en el aula y la estrategia de trabajo colaborativo respetuoso entre los estudiantes de apoyo mutuo para los proyectos grupales, y el docente puede guiar a los estudiantes en la resolución de problemas de manera respetuosa. Aquí una actividad que podemos realizar son talleres de resolución de conflictos en equipos de trabajo. Si estamos teniendo dificultades en una aula, tenemos que hacer esa pausa que estoy mencionando para que los muchachos darles probablemente un tema de casos, una resolución de casos, donde cómo se pueden resolver los conflictos de manera favorable. Entonces, en ese contexto, estamos ya terminando y lo que les había anunciado, este mensaje muy bonito que nos va a llamar a la reflexión, la mirada apreciativa en el contexto universitario. Esta mirada apreciativa se saca de el que ha promocionado todo esto ya un tiempo atrás, es este señor empresario y que trabaja con todas las habilidades humanas, con todo lo que viene a ser el conocimiento de nosotros mismos, Alex Rovira. Y él ha hecho famosa esta frase. Indica que el filósofo Goethe escribió, y esto también nos llama a la reflexión a nosotros. Pongámosle mucha atención a la frase y me gustaría que se la lleven. De hecho, que los vídeos se están compartiendo. Ya tenemos todo el paquete para darles a ustedes, pero pueden tomarle un pantallazo a lo que estoy indicando. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Esto Alex Rovira lo repite como un mantra, porque él indica de que un docente universitario, cuando piensa en sus estudiantes, va a hacer que esas vidas se transformen, que esas vidas sean diferentes, que esas vidas probablemente en muchos casos puedan encontrar el camino y dirigirse a la meta que ellos se han propuesto. Esta frase nos llama a la reflexión de que no podemos disminuir a nadie, a nadie. O sea, todas las personas tienen sus talentos, tienen sus cualidades. Sin embargo, nos está diciendo, trata a un ser humano como es
y seguirá siendo lo que es. Nosotros, los maestros, no queremos que los estudiantes sigan siendo lo que son. Queremos la segunda parte. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Entonces, en este contexto, ¿cuántos muchachos van a tener que mejorar en sus habilidades, en sus vocaciones, y se van a convertir en extraordinarios abogados, enfermeros, administradores, médicos, ingenieros, arquitectos, maestros? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reconocer su carácter único, el talento, sus valores y su potencial que cada uno de ellos tiene. Eso es la clave de esto que estoy mostrando. Hay personas que van por el mundo fijándose en lo negativo y juegan a buscar defectos. Efectivamente, probablemente en algún momento nos ha pasado a nosotros. Estamos en un tema que no nos gusta, entonces agarro el defecto que también ya lo expliqué en otro momento. Eso había sido letal para nosotros, los maestros, o inclusive para un padre de familia. No podemos disminuir a un hijo o a una hija. Si queremos que sea extraordinaria o extraordinario, entonces tenemos que tratarlo como aquello que está llamado a ser. Porque las personas que buscan los defectos o las personas que critican apelan a lo fácil, apelan a lo inmediato, porque es muy fácil criticar a los demás. Además, critico cuando no tengo la capacidad de mirarme a mí, cuando no tengo la capacidad de ensimismarme, entrar dentro de mí y a ver qué es lo que está pasando, quién soy, cómo voy. Eso es fundamental. Si nosotros no vamos a ser proactivos, no vamos a ser asertivos y no vamos a dar una mirada de retorno, entonces no voy a poder darme cuenta de lo que estoy haciendo. No va a aparecer la mirada apreciativa que va a tener que descubrir las virtudes, los dones, los talentos de los demás y no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Recuerden que el maestro tiene que mirarse a sí mismo, porque si no estamos trabajando de una manera automática, creyendo que soy una máquina. Y no somos una máquina. Somos un cuerpo biológico que siente, que se cansa, que se alegra, que disfruta y que tiene también derecho a molestarse. Solamente que hay que saber manejar correctamente todo esto. La mirada apreciativa facilita un proceso y un desenlace en la relación saludable para todos. ¿Y por qué esta mirada apreciativa es tan poderosa? Porque por otro lado, los seres humanos somos sumamente afectivos a través de nuestras emociones. Si los animalitos sienten emociones y sienten afectos, imagínense nosotros con mayor razón. Lo bueno es que nosotros podemos expresar lo que está bien, lo que está mal, lo que me agrada y lo que me desagrada, lo que me gusta o no me gusta. Podemos manifestarlo. Entonces, apelemos a este recurso de la expresión para poder manejar mejor la situación con los otros y con nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que considera que reconocer el afecto, el acariciar, el ser amable es signo de debilidad. Es por esa razón que nuestras relaciones no son muy afectivas en muchísimos de los casos. Nos podemos hablar, pero ¿en qué medida estamos siendo transparentes y honestos con la otra persona? Eso no le ayuda. O sea, ya nos está diciendo Elsa Ponset que si nosotros somos capaces de transmitir emociones a través de la tecnología, a través de los celulares, por los memes y esos stickers que vamos utilizando, pues nos van a traer mejor beneficio cuando esas emociones y ese interactuar con otros sea en vivo y en directo. Ella indica que apela a la abrazoterapia y está indicando cuando tú abraces a alguien, a un colega, a un estudiante en algún momento, de repente quiere darte un abrazo, etcétera, para que exista el intercambio de ese abrazo sincero, de ese abrazo honesto, que pueda cubrir de emociones positivas a la otra persona,
tiene un tiempo, no es inmediato, son 6 segundos. Elsa comenta que son 6 segundos para que esa interacción de emociones positivas se pueda generar en ambos cuerpos. Y esas energías nos alimentan, nos dan mucha batería, nos van a dar emociones, me van a cambiar mi estado de ánimo y de tal manera que voy a tener días extraordinarios, espléndidos. Ya decía Gandhi que solo los fuertes pueden demostrar amor y eso es verdad. Si nosotros no demostramos el amor fraternal, significa que seríamos débiles, que no estamos en capacidad de transmitir eso que yo siento con las otras personas. Reflexionar sobre esto es maravilloso, es extraordinario. Estoy feliz de que ustedes estén aquí conmigo. He sido en otros aspectos bastante reiterativo para reforzar el conocimiento que ustedes quiero que se lleven. Me ha generado muchísima expectativa este taller. Por lo mismo que dentro de la formación que he tenido, también he tenido formación en muchos de estos aspectos de desarrollo personal. Y lo que tenemos, considero que es extraordinario compartirlo, darlo generosamente a las personas que te quieren escuchar, a las personas que están sedientas de recibir nuevos conocimientos, nuevas formas de vivir, nuevas formas de entender mi existencia, y ese entender las cosas me va a llevar a poder manejar en otro nivel mi actividad, en este caso, nuestra labor docente. Mil gracias por haber estado aquí conmigo. Voy a proceder a explicarles la aplicación del taller. Y vamos a ver un ratito, antes de ir al taller, acá me está escribiendo la profesora Lucía, tenemos que ver el Padlet. Las personas somos seres emocionales por naturaleza. Es relevante tener momentos de actividad con nuestros estudiantes a lo largo de nuestras sesiones de clase. Excelente, maestra Lucía, maravilloso. Ahí está, ya están pasando la lista también de Urico. Y vamos a ir a ver el Padlet. ¿Qué maestros han compartido con nosotros? Veo que nadie, me parece que nadie. No, aquí está. Estaba viendo una pantallita en blanco y aquí están maravillosamente vuestras expectativas. Aquí quiero que ustedes interactúen conmigo antes de darles el producto de hoy. Por favor, me gustaría que libremente participen, levanten la mano y nos cuenten directamente de qué trata la experiencia que han puesto en el Padlet. Adelante, por favor. Las manitos, levanten la manito de los docentes que tienen el registro en Padlet, y si no pudiste hacerlo, también podrías comentarnos de manera directa. ¿Quién se anima? ¿Quién rompe el hielo en este momento para podernos compartir su experiencia? Adelante, maestros. ¿No hay voluntarios? Allí tenemos Fátima, la maestra Fátima, valiente. Buenas A- noches. Eh, Adelante, maestra Fátima. buenas Coméntenos su noches. experiencia. Soy enfermera de la sede Piura. Bueno, comentarles la experiencia que uno se siente a veces con ira, con cólera, cuando en mi práctica clínica a los alumnos les dejo una indicación que lleven un material para realizar un determinado procedimiento, y cuando de pronto ya chicos vamos a empezar la práctica, saquemos todos sus materiales y terminan diciéndome, ¿no? Uy, nos olvidamos, no trajimos el material. Y entonces ¿y con qué vamos a trabajar, no? O sea, se suponía que ya nosotros yo les había dado una indicación previa, entonces cómo vamos a trabajar, cómo vamos a desarrollar. Entonces empieza ahí un poquito ¿no? El fastidio, la incomodidad. En cuanto a la primera pregunta, ¿no? Ujú. Eso es lo que uno siente, o sea, se siente como no di bien la indicación, o qué pasó, no escucharon, o no entendieron, no sé, y ahí uno empieza en el conflicto, ¿no? Y no sé si ese es, hablando de la primera pregunta, o hay algo que agregar, pero sí tengo una experiencia que contar. En alguna oportunidad, por ejemplo, tuve un caso de una alumna, ¿no? Que se acercó y me mencionaba, me decía de que se había sentido mal porque ella había sentido que el docente, cuando estaba ella en otro curso, en su práctica clínica,
mencionaba de que la profesora le había dicho que no sirve para nada, o sea, de esa manera, ¿no? Le había tratado muy mal. Entonces, llevando el curso, me mencionaba y me dice, ¿cómo puede ser? Se sentía mal, se ponía a llorar. Y de pronto esa señorita, conforme pasó el tiempo, ya yo la llevé en 2 cursos, luego la vida interna ya, y veía pues una interna muy responsable, con muy buena actitud, y ella me abraza, me agradece y me dice, yo me sentí, en ese día que hablé con usted, sentía que yo iba, o sea, yo me sentí tan mal, pero luego cuando empecé la experiencia con los cursos sentí mayor seguridad y eso me ha ayudado. Y le digo, a veces eres una excelente enfermera y realmente sí, fue una alumna que destacó y que me dio mucho gusto verla pues ya en su desarrollo de la práctica como una buena interna, como una persona ya con la seguridad que debió tener tal vez en su momento, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir de mi experiencia. Muy bien, maestra Fátima, mil gracias por su testimonio. Mire, con lo que usted ha comentado, sí hay momentos que los maestros considero que dicen cosas o pronunciamos palabras que no las habíamos pensado con tranquilidad y lastimamos profundamente a un estudiante. Lo que me comenta, el aspecto que lo veo grave, que no se ha debido de decir es que no sirves para nada. Eso es falso. Las personas tenemos diferentes talentos. Y si de repente no puedo servir yo para el fútbol, pues sirvo para otros aspectos. Pero no podemos anular a una persona en lo que puede ser capaz de hacer solo porque de repente estoy ofuscado o me siento o estoy pasando un mal momento. XX. Ahí van todas las explicaciones que les daba a ustedes para que puedan manejar recursos con mayor cuidado y evitar cometer esos errores que podrían ser en ciertos casos nefastos, muy fuertes. Maestra Fabiola, muy buenas noches, adelante. Buenas noches con todos, buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Nos sirve bastante para poder ver todo este tema de emociones con nuestros alumnos. Bueno, yo comentar, soy dentista, trabajo en la Facultad en la Escuela de Estomatología de la filial Piura y tengo a cargo, soy docente parcial y tengo a cargo la clínica en el cual mis alumnos están tratando directamente ya con pacientes. Ellos pasaron de una etapa cuando fue lo del COVID con maquetas y les costó bastante aprender lo que era la parte del trato humano con pacientes, que eso es la parte que les estoy recalcando más y les estoy enseñando un poco más, como por ejemplo saludar, pedirle por Mm, favor al paciente que se pueda sentar, acomodar, decirle que por favor pueda abrir su boca o pueda darle las indicaciones de manera correcta, no es siéntate o párate o abre la boca, sino que realmente se den cuenta que están tratando con seres humanos, a mm, diferencia de que trabajaron con maquetas, ¿no? Entonces es muy importante porque los pacientes sienten, también tienen sus problemas, vienen con bastante esfuerzo para poder cumplir los horarios de clínica y los chicos pues para cumplir sus récords. Y también se les indica récord es, por ejemplo, hacer 10 curaciones, hacer 2 endodoncias, que son tratamientos odontológicos. Y los chicos pues tratan de cumplir su récord en el semestre, ¿no? En el tiempo que dura el periodo académico. Pero justamente muchas veces pues no han estado acostumbrados a tratar con los pacientes, en este caso, que son seres humanos y que también tienen sus debilidades, sus virtudes, sus efectos, al igual que los alumnos, ¿no? Que ellos están aprendiendo. Que es más, cuando hay alguien que está haciendo algo malo, no se les dice directamente de frente al paciente y delante de todos para que todos se burlen, sino se le llama a un costado y se le dice, mira, el procedimiento que estás haciendo no es más adecuado, te voy a enseñar a hacer esto, pero hay alumnos que sí aceptan y hay alumnos como que son reacios, como que no les gusta que les digan las cosas, como que hay algunos que como que ellos ya saben todo y eso es lo que
nadie les puede decir nada. Hay otros que sí son factibles, ¿no? Ya, doctora, enséñeme cómo tengo que hacer, o es más, yo misma a veces me ofrezco para poderles enseñar. Yo tengo 25 años de experiencia como dentista y, bueno, en todo este tiempo he pasado varios casos con pacientes y hay pacientes difíciles de tratar, hay pacientes que son amables, que son proactivos para poder hacer un tratamiento y sobre todo con los chicos pues, que están aprendiendo y están teniendo están haciendo sus destrezas que todavía están en pleno proceso, ¿no? Mis alumnos son de sexto ciclo de la universidad. Eso es por un lado. Por otro lado, también tuve la oportunidad de enseñar teoría de un curso acá en la Facultad de Odontología y concursar en pósters o mesas clínicas en un congreso que se hizo de la universidad. Y mis alumnas no creían que eran capaces de poder representar y poder exponer un caso clínico o hacer una demostración o defender un caso clínico o un póster, ¿no? Entonces, se les dio la confianza, ¿no? Las preparé y les dije, yo creo en ti y ustedes lo van a hacer bien. Y para mí fue satisfactorio que ellos se presentaron al concurso donde yo fui la asesora y ellos le pudieron ganar un primer puesto y ellas se sorprendieron porque no creían en ellas, pero yo sí creí en ellas y se les dio la confianza porque como que son temerosas y, no y tienen un poco de temor porque creen que les van a hacer muchas preguntas o tienen miedo. Entonces, uno, si les da la confianza y se preparan bien, yo creo que pueden defender. Y esa es mi experiencia como docente aquí en la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Mil gracias por su testimonio. Las dos maestras que han participado pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud. La maestra Fabiola. A ver, vamos a llamar a un docente que ha escrito aquí. A ver, han trabajado dos maestras. ¿Está el maestro Luis Fernández? ¿Se encuentra en el taller el maestro Luis Fernández? Sí está en sala. Maestro Luis Fernández, ¿podría participar usted, por favor? Porque los varones no quieren comentar una experiencia. Adelante, por favor, un varón. Está Jorge también, Jorge Ninatanta, que trabaja conmigo en segunda especialidad. Diana, buenas noches, maestra Diana, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tenía justo un comentario y también quería que me podría ayudar. Bueno, yo soy del curso de Cambio Climático y Gestión de Riesgos y en esta oportunidad, en esa experiencia que le quiero comentar, me tocó con las chicas de educación inicial. Y bueno, yo siempre les pregunto a ellas cómo van, a veces me preocupo cuando faltan mucho, ¿no? No sé si tal vez tienen algún problema familiar o de salud, ¿no? Y justo una señorita se me acercó y me dijo de que ella se quería retirar de la clase porque se sentía un poco mal y yo le pregunté por qué. Y como ellas son de turno noche, muchas de ellas trabajan o algunas son mamás y todo ello, ¿no? Entonces una de las alumnas me comentó de que justo había tenido una pérdida y que eso ya fue a inicio de año y justo en estos meses se sentía un poco mal emocionalmente. Y ella me contó de que, bueno, yo le estaba hablando un poco de sus emociones y todo eso, ¿no? Cómo se sentía y todo ello. Y me dijo que ella se sentía en confianza conmigo y por eso me lo estaba contando. Y que también ella es una persona fría. Entonces, bueno, ella se sentía mal y que sentía que conmigo le estaba dando esa confianza y me lo estaba contando ella emocionalmente cómo se sentía. Y hubo un punto que ella quiso llorar y yo no sabía si abrazarla o no, solamente le di palabras de aliento y le dije, sí, adelante, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, no sabía en ese momento cómo actuar. No sé si estaría bien darle un abrazo en ese momento o simplemente hablarle porque también sentía de que ella sí lloraba y estaba bueno, estábamos en break, pero habían otras compañeras, tal vez iba a sentir un poco incómoda, entonces no sabía cuál iba a ser mi reacción. Ok, maestra.
En el caso que usted se encontraba y la vio a la estudiante descargar el llanto porque ya no podía resistir más, porque cuando una persona llora es porque ya no puede contener la emoción. Tiene que soltar todo para encontrar un alivio, porque la persona que llora en un momento triste luego se siente aliviada. Efectivamente, en esos momentos de vulnerabilidad es extraordinario un abrazo. Que usted hubiera abrazado un ratito como nos recomienda Elsa Punset. Porque si no es... Adelante, maestra. A ver, parecía que usted iba a replicar en la pregunta. Entonces, le hubiera hecho bastante bien. Cuando un ser humano en general se encuentra en esa etapa, un abrazo fortalece, un abrazo consuela. Entonces le va a permitir sentirse de mejor manera. Sí es conveniente hacerlo, por supuesto, según el lugar también donde se encuentre, porque a veces podría ser un abrazo entendido de otra manera. Entonces, para evitar malas interpretaciones, probablemente ha sido en el aula, sus compañeros son testigos de lo que está ocurriendo, eh, pero sí es agradable recibir el abrazo para fortalecer, para acompañar y aliviar la emoción y el tema que lleva dentro la estudiante. Tengo aquí un comentario. La maestra Lili dice, estuve conectado, pero se interrumpió por breves minutos. ¿Sería posible la asistencia nuevamente? Sí, Yuriquito, por favor, la asistencia. Adelante, maestro Emiliano. Buenas noches. Maestro Emiliano, pasamos con Jorge. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Luis Campana? Buenas noches con todos. Bueno, una pequeña experiencia que tuve, una de varias experiencias, pero no, la que me trajo a la mente lo que estaba comentando es, bueno, estaba yo dictando una cátedra en una maestría, recuerdo que era época de pandemia, entonces había un problema, me parece, que a veces los docentes por quedar bien, apoyan a los estudiantes y pues creo que hasta les permite que los estudiantes presenten los trabajos a su manera, ¿no? Entonces yo recuerdo que tomé el grupo, era el siguiente curso, entonces ya los estudiantes tenían en ese grupo, luego me comentaron, ¿no? De que la delegada y el grupo de delegados se habían puesto de acuerdo de que prácticamente querían que el docente se acople a las ideas de ellos. Obviamente en mi caso no pudo ser, no permití eso. Entonces me recuerdo yo en una reunión que estaba dictando una clase, uno de los integrantes del grupo de la delegada levantó la mano y pues me dijo de que él no podía hacer el trabajo porque él trabajaba de Piura a 2 horas y que llegaba a veces 11, 12 de la noche y que tenía su hijita y que no lo podía ver. Así es que usted con qué tanta exigencia me está pidiendo que haga los trabajos cuando en verdad no tengo ni tiempo ni para mi familia. Obviamente yo un poco me incomodó porque encima que le estaba dando las oportunidades para que presente su trabajo, obviamente las fechas se respetaban, pero que me venga a decir de esa manera un poco atrevido el maestrando, me acuerdo en esa oportunidad. No le dije nada, solamente le dije de que, bueno, que se tome su tiempo porque si él había tenido si había tomado la decisión de estudiar una maestría en ese entonces, pues él tenía que haber programado sus tiempos y todo lo demás, lo que necesitaba para llevar esta maestría, ¿no? Un poquito más, me acuerdo que este señor no era tan mayor, prácticamente ya lloraba. La verdad ya me quedé sorprendido porque decía, no, no entiendo cómo personas que son profesionales están llevando una maestría que llevar algo fácil, ¿no? Bueno, en mi caso no les permití, al final tuvieron que trabajar y cumplieron todos por igual. Eso me recuerdo era una experiencia que tenía, una anécdota. Eso es todo, doctor. Muy bien, Jorge. Gracias por compartir tu anécdota. Solamente que te apoyo con algo para que lo pienses. Podemos tener 60 o 70 años y recuerda que las personas adultas son más vulnerables que la juventud. O puedo tener 30, 35 años y hay que tener presente que somos humanos, que estamos cargados de emociones y cada quien reacciona de distinta manera. No hay una norma emocional que diga, aquí vas a comportarte así y aquí de la otra manera. No. Entonces,
Entender este tema de emociones me va a ayudar a mí a saber manejar mejor las situaciones con cada estudiante, con cada colega, con cada persona que trabaja a mi lado, familiares, etcétera. Aquí es importante no entrar al tema del juzgamiento, como en un momento hablé, sino decir, a ver, tranquilicémonos, te voy a escuchar, me gustaría saber qué está pasando contigo. ¿Por qué estás llorando? ¿Puedes compartir lo que llevas dentro? Esa asertividad y esa situación de empatía con el estudiante, el profesional, el familiar, hace que los temas puedan ser mejor abordados y que la persona se sienta acompañada, que no se sienta sola dentro de lo que está ocurriendo. Siempre y cuando no sea, tal vez, no creo, podría ser un llanto de manipulación hacia la otra persona, porque muchas veces apelamos a historias negativas para mover las emociones en el otro y yo salir con algo que yo quiero conseguir. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? La asistencia, sí, vamos a ver. Ahora sí, maestro Emiliano, usted está con el micrófono encendido. Y después del maestro Emiliano pasamos a explicar la aplicación. Maestro Emiliano, bien. ¿Está activado su micrófono, maestro Emiliano? Yuriko, el maestro Emiliano dice, el anfitrión no permite. ¿Ya está? También su cámara está encendida, Sí, sí maestro se Emiliano. encuentra activado para todos. Maestro Emiliano, probablemente hay una dificultad en su computadora. Bien, vamos a pasar. Maestro Juan Isaías, ¿quisiera usted participar para terminar? No, muy bien. Vamos a ir aquí porque el tiempo está volando, tenemos hasta las 9. Les voy a explicar que ya les pasé la aplicación de qué trata. Aquí está. Vamos a unirnos en grupos ahorita, en este momento, y luego de que explique esta partecita, por favor, escuchen mi recomendación. Este documento lo tienen ustedes ahí, lo he pasado 2 veces. Es una guía. Ustedes van a tener que agarrar una hoja en equipo y trabajar lo que se está pidiendo. Tenemos acá un cuadro de emociones o sentimientos agradables y desagradables para que lo puedan ubicar. Estamos trabajando con dinámicas en el taller. La primera dinámica es la rueda de las emociones, cuyo objetivo está puesto aquí. Muy bien. Son 30 minutos. Que ustedes lo pueden terminar hoy mismo si es que hacemos el trabajo un poquito más rápido. Y aquí está todos los pasos que tenemos que dar para que yo pueda aplicar este primer ejercicio. Con la diferencia que yo voy a darles la norma. ¿Qué ocurre? Vamos a dividir la dinámica 1 a los grupos impares que voy a crear y la dinámica, y aquí tienen todo lo que requieran ustedes, y la dinámica 2 se va a ir a los grupos pares. Aquí tenemos la estructura de cómo entregar el producto, todo digital, todo en digital, y para que el equipo que se formen en este momento no se desagreguen, estén todos unidos, necesito que inmediatamente uno de ustedes tome la batuta como facilitador o como coordinador de ese grupo. Pueden crear inmediatamente un grupo de WhatsApp para que estén conectados y de tal manera que terminamos el taller y si no terminaron de hacer el producto, tenemos hasta el próximo lunes, hasta las 12 de la noche para subir en el enlace que está compartiendo Yuriko. Guarden los enlaces, por favor, de lo que viene a ser la entrega del producto y lo entregan, lo entregan. Entonces aquí hay los pasos, las acciones que tienen que hacer, se les está guiando. La primera, en resumen, trata de que ustedes puedan reconocer qué emociones que están en esta rueda han experimentado de manera más frecuente en el aula. ¿Y qué haces? ¿Cómo las manejas? Entonces van a debatir ustedes, van a dialogar,
van a compartir vuestras experiencias en ambas dinámicas y luego lo registran en esta estructura. Acá estoy pidiendo consensos grupales para poder ver cómo resuelven el asunto. En la segunda dinámica es el role playing de situaciones emocionales difíciles. Entonces aquí es manejar situaciones emocionales difíciles en el aula a través de estrategias distintas. Para esto, ¿qué va a pasar? Los docentes que les corresponda esta dinámica van a agarrar una hoja de papel y aquí hasta les estoy dando la dimensión, pero no es necesario, o en la hoja de papel ustedes ahí van viendo y van a dibujar la emoción que con frecuencia experimentas. Le pones una carita, le pones un dibujito, un paisaje, personas X. Ahí vamos a que salga el artista que llevamos dentro, representan esas tarjetas. Luego de dibujar esta situación emocional, se va a tener que comentar lo que pasó entre el docente y los estudiantes y también lo van a tener que interactuar entre ustedes. Y el resultado de esa interacción, donde hay un observador y va guiando y viendo cómo se resolvió el asunto, también está aquí la estructura de cómo entregar el producto. Entonces, vamos a ingresar a trabajar en equipos de los maestros que están quedando porque están disminuyendo la cantidad de los que estaban aquí en el taller. eh, y los maestros que presenten esta dinámica de grupo, recuerden que se está otorgando los certificados respectivos. Si no presento el producto, no hay certificado. Probablemente puedo estar en la lista de asistencia, más es importantísimo entregar el producto para que todo esté bien. Hasta aquí estamos de acuerdo, maestros, ¿verdad? Si hay alguna consulta, adelante. Ya estoy generando los grupos pequeños que lo voy a mandar de forma aleatoria a cada uno de ustedes y van a ingresar. Y yo también los voy a visitar rapidito. Allí va, activados los grupos. Ingresen por favor donde les corresponde. O disculpen, creo que un momentito, un momentito. Acá no, tengo que generarles el... Esto es automáticamente. Muy bien, ya están. Ahora sí, estimados maestros, ingresamos a los grupos que nos corresponde. Vamos a acá. Productos del taller. Bien. Estimados maestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Han coordinado favorablemente en los talleres, en las salas internas? Así es. Difícil, difícil. ¿Está difícil, maestra Juana? ¿Por qué? Sí, a Coménteme. pesar de ser adultos, no manifiestan sus emociones. Yo Mm, creo que porque Sí, están Bueno, súper bueno, emocionados. en el grupo 12 estamos intercambiando ideas, estamos también conociéndonos y, y justamente eh, observamos esta rueda de emociones para de ahí dar una opinión, ¿no?, sobre el objetivo que persigue esta rueda de emociones. Entonces, indudablemente que nos recomiendan, o es una sugerencia, no sé, de que eh, tenemos que entablar una relación con el facilitador. El facilitador eh, implica que seremos nosotros o un especialista. Ese sería nuestra. así es, maestro César. Al principio les había indicado que inmediatamente uno de ustedes asuma el rol de coordinador, que vendría a ser el facilitador para conducir al grupo y llegar a la meta con la Ok, entrega del producto. ok. También les había indicado que inmediatamente armaran sus grupos de WhatsApp para que no pierdan contacto. Aquí por el chat están compartiendo sus números de celular los maestros para que no se pierdan. Eso es importante para que el producto salga bonito y se pueda verificar.
por lo menos en un 80% que esté bien elaborado y considerarnos en lo que es la certificación del taller. En la ficha de aplicación les he entregado todos los pasos a realizar y de tal manera que no haya confusiones. Si por ahora no tienen la ficha de aplicación, acaba de volver a compartir Yuriko, que está aquí en el chat, para que lo descarguen. Grupo 11, muy bien. Ok, maestros, entonces, recuerden que tenemos plazo hasta el lunes que viene. 12 de la noche pueden hacerlo. Organicen un trabajo bien bonito para poder ver cómo están realizando las etapas y cómo cierran la idea principal de esas emociones que cada uno de nosotros experimentamos. ¿Alguna consulta final que tengan ustedes? ¿La presentación es grupal, doctor? Sí, es grupal. Efectivamente es grupal. Por eso en la ficha de aplicación están los pasos para que el cumplimiento sea grupal. ¿Solo uno lo No, publica, doctor? Disculpe. Sí, solo uno lo publica porque los nombres van a estar adentro, lo mandan en el enlace que les ha compartido Yuriko en un formato PDF y ya está. Eso es todo. por favor, quería de alguna manera ponerme en contacto con el grupo 2, ¿no? Si mis colegas El grupo están 2 está escuchando. presente, por favor. ¿Alguien del grupo 2? Del grupo 12 12, el es grupo César 12. Villa, Eh, 12. maestro, aquí está el grupo 12. Está Erika Erika Bonilla. Bonilla. Erika Ya, profesora Bonilla. Erika, si fuera tan amable de abrir Ahí, WhatsApp, ahí está su celular, está su maestro, de Erika número. Bonilla. Ya lo vi. Doctor, no sé si sería recomendable que de pronto deje un tiempo más abierto esta comunicación y reunirnos en grupo para poder culminar con los grupos, de repente algunas actividades que quedaron finales. No hay ningún inconveniente, maestro. O sea, ¿usted desea que los vuelva a mandar a las salas pequeñas? Si fuera posible para poder O culminar también se pueden quedar últimos aquí acuerdos, o Se en la las sala salas podría, pequeñas. principal? se podría, no, pero sería importante que para poder coordinar mejor nos regresara a la sala pequeña, así Muy en bien, grupo. no hay Sí, sí, problema. Entonces, maestro. Sí, por favor. en este momento se están abriendo las salas para que ingresen nuevamente. Ya están habilitadas las salas. Ok, hasta allí está bien. Bien. Yuriquito, Sí, profe, ahí están consultando por el enlace de asistencia. Y todavía quieren pásale registrarse. nomás. Sí, ya les pasé. Ya, con el enlace vamos a llegar de repente a 200. Más bien, el grupo, la sala 7 está pidiendo ayuda. Ya, me voy a la sala 7. Ok. Muy bien, estimados maestros, hemos llegado al término del taller El poder de las emociones, relaciones saludables con los estudiantes en el aula. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y recuerden que es fundamental que pensemos en nosotros
los maestros como personas. No solamente pensar en las acciones de maestro, de enseñar, de preocuparnos por su rendimiento de nuestros estudiantes, preocuparnos por sus acciones de personas, sus dificultades que muchos de ellos comparten con nosotros en el aula, no olvidarnos que también somos humanos, no perder la humanidad en nosotros para que estemos equilibrados, tanto el intelecto, la mente, el cuerpo, las emociones, y podamos tener experiencias más agradables. Un placer estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que el próximo martes hay otro taller que también se les va a estar invitando y todo lo que ustedes deseen podrán participar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.